M2 Capital presenta. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Mi nombre es Alejandra Escobedo y a nombre de él te doy la bienvenida. Te agradezco que nos estés acompañando durante un miércoles más a través de Telefórmula. De igual manera, agradecemos a Grupo Fórmula por el espacio que nos brindan cada semana. Y bueno, te invito a que el día de hoy nos acompañes durante esta hora porque estaremos hablando sobre agrotecnología, inversiones del futuro. Ese es nuestro tema del día. Por ello, pues no te puedes despegar porque traemos al lado de nuestro invitado muchísima información de valor que sin duda alguna te resolverá varias dudas sobre el sector agrícola. Así que el día de hoy está con nosotros Salvador Palazuelos, agricultor sinaloense, influencer, productor de granos y hortalizas. Muy buenas noches, Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alejandra, muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Inversiones y Negocios. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación y listos. Listísimos para el tema del día de hoy. Y antes de iniciar, pues quisiera hablar un poco de él. Jorge Salvador Palazuelos Barraza, como ya lo habíamos mencionado, pues es un agricultor sinaloense, productor de granos y hortalizas para el mercado nacional y de exportación. Es ingeniero industrial y de sistemas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con especialidad en finanzas por la Escuela Politécnica Federal en Suiza. Además, es miembro activo de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y representante de los jóvenes agricultores sinaloenses en la Intercamaral Juvenil del Estado de Sinaloa. Asimismo, es colaborador del CNA, Consejo Nacional Agropecuario, organismo que representa los intereses del sector agroalimentario a nivel nacional y que constituye el 75% del Producto Interno Bruto agroalimentario de México. Además, también pues es creador de contenido agrícola en redes sociales con el usuario de elagricultor.mx, siendo esta una de las cuentas agropecuarias con más alcance a nivel nacional. Es colaborador de marcas como John Deere, Corteva, Pioneer, Bayer, entre otras. Así que nuevamente, bienvenido, Salvador. Muchas gracias, muchas gracias. Pero dijimos que Chava, ¿no? Chava. Fuera del aire estábamos hablando de que cómo querías que te dijera. Todos me han dicho Chava, mi papá Chavita, soy Junior. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy, para que sea como que más amena esta conversación, te voy a decir Chava. Sí, adelante. Perfecto. Empezamos este bloque con una pregunta, Chava, que tal vez pues sea muy sencilla, pero que también pues su respuesta es muy amplia, ¿no? Platícame, ¿cuál es el futuro de la agricultura, ya sea hablando desde la producción hasta la rentabilidad? El futuro de la agricultura. Ok, yo creo que sí es muy importante medirlo a qué plazo, más que nada, porque creo que tú y muchas personas hemos escuchado, ¿no?, que para el año 2050 vamos a tener que producir tantos alimentos porque va a haber tanta población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber mucha población, la cantidad, la producción que tenemos de alimentos hoy en día no va a satisfacer esa demanda. En teoría tenemos que aumentar producción para satisfacer la demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo la veo a un futuro? Va a ser una agricultura con mucha tecnología, vaya. Se le puede decir que el sector va empezando a encaminarse en ese rubro. Te le puedo decir que unos 3 años para acá ya empiezas a ver cosas que antes no eran tan comunes verlas, ¿no? Okay. Yo sí veo una agricultura con más, ojalá, más automatización, dado que todavía tenemos la agricultura es muy amplia, ¿no? Todavía tenemos unas ramas que están muy tecnificadas ya, y tenemos otras ramas que no están tan tecnificadas. Y eso hace que, por ejemplo, ocupas mucha mano de obra que muchas veces no hay. Entonces, yo sí veo una agricultura en este periodo de a corto plazo un poco cambiante. Vamos a vivir muchos cambios. ¿Qué te puedo decir? De 5 a 10 años. Okay. Pero yo sí creo que esa agricultura, esas producciones que esperamos llegar a tener para satisfacer esa demanda, sí las vamos a llegar a tener. La demanda se va a cumplir. Obviamente el agricultor o los productores de lo que sea se tienen que adaptar, se tienen que adoptar estas nuevas tendencias, tecnologías que hay. Pero yo sí veo un futuro positivo para el sector agrícola ahorita. Y siempre, o sea, siempre vamos a tener que comer.
¿no? Exacto. O sea, no vamos a comer plástico. Entonces, los alimentos se necesitan, las frutas, verduras, hablando del sector ganadero, pues la carne, leche, todo eso se necesita. Entonces, hay un nicho, hay un mercado, una oportunidad y hay que aprender a aprovecharla lo más que se pueda. Oye, que es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, el sector agrícola y el sector ganadero, que son a veces estos sectores donde muchas veces la gente no voltea a verlo, pero es una pieza fundamental. Muchas veces nos preguntamos, ok, ¿cómo llega esta fruta, esta verdura? Y no toman en cuenta la importancia del sector agrícola y del sector ganadero. Pues, normalmente las personas cuando van al súper dicen, no, 40 kilos el peso del tomate, ¿no? El kilo. No, el del chile tanto. Y dicen, no, pues es mucho dinero. Está carísimo. Está carísimo, que no sé qué. Claro. Pero van y se compran muchos cartones de refrescos y cosas así y ni se ven el precio, ¿no? Claro. Entonces, sí es parte de él porque empecé a grabar yo. Empecé a crear contenido. Mucha gente no conoce el campo, no conoce lo que hay detrás. Tú ves un tomate y a ti se te puede hacer muy fácil, lo tienes en tu refri, ya tiene una manchita, lo tiro. Así es muchas personas. Oye, ¿sabes qué? Este chile tiene esta ralladura, lo tiro, no me gustó, no está perfecto. Entonces, parte del contenido que yo creo es que la gente sepa lo que hay detrás de ese chile, ese tomate, esa cebolla que ellos compran en supermercado o mercado, abastos, donde sea, para que vean todo el proceso que hay detrás y el trabajo. Nosotros cuando recorremos el campo, si vemos una plantita con un bracito que se está cayendo, que trae 2 chilitos, hay que levantarla. Son 2 chilitos y tenemos muchos chiles, pero hay que levantarla. O sea, nosotros valoramos cada uno de esos chilitos. Sabemos el trabajo que hay detrás, la inversión que hay detrás, la gente que hay detrás, o sea, el sudor que hay detrás de muchísimas personas. Entonces, nosotros como consumidores, todos tenemos que aprender a valorar lo que hay detrás de cada uno de los alimentos que nosotros tenemos en nuestras mesas, que se nos hace muy fácil verlos ahí. Sí. Ay, llego al súper y siempre hay tomates, siempre, y chiles, pero todo lo que tuvo que pasar ese tomate para llegar ahí. Todo el proceso para llegar ahí. Es un arte, y es un arte, y es algo que todos nosotros tenemos que aprender a valorar más. Oye, y sobre esto, hablando de todo, pues todo el proceso, ¿no? Pero también tú, ¿qué opinas o qué papel juega el uso sostenible de estos recursos naturales? Ahí va, el tema de la sustentabilidad, terrenos, ¿no? El uso del suelo, y yo creo que el que causa más ruido hoy en día es el agua, ¿no? No sé, aquí en esta parte del país, pero en la zona norte tenemos temas de sequía, sé que la zona de Jalisco también, zona de Aguascalientes también, o sea, hay varias partes del país, muchísimas, productoras de alimentos que no tenemos agua. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Sinaloa no tenemos agua para el próximo ciclo agrícola ahorita, no hay. El ciclo ya va de salida, ¿no? Ya las presas se cerraron, nosotros somos zona de presas, no somos de temporal. Tenemos que esperar a que llueva. Si no llueve, no hay producción agrícola. O sea, eso es lo cañón. Tenemos que aprender a cuidar estos recursos. Sí hay nuevas, se están implementando nuevas estrategias, se le podría decir, para, por ejemplo, temas de suelos, agricultura de conservación. No, muy resumidamente, normalmente el productor trabaja mucho el terreno, gasta mucho combustible, ¿no? Con tractores y así. Entonces, 1 pasada, 2 pasadas, 3 pasadas. Entonces, la agricultura de conservación se trata de trabajar menos el terreno, en pocas palabras, moverlo menos, desgastarlo menos, erosionarlo menos. Es muy simple eso. Tema del agua, tecnificarnos. O sea, eso es un hecho. En la agricultura sí desperdicia mucha agua muchas veces. Muchas veces no tenemos el cuidado correcto, todos. O sea, es un trabajo de todos, ¿no? Todos los productores. Muchas veces no hay un orden de cómo cuidar el recurso. Y la mayoría, yo sí creo que la mayoría del hectareaje no está tecnificado como tal. O sea, el tecnificado, por ejemplo, un riego por goteo. La eficiencia de un riego por goteo tienes la cintilla, es una manguera, tienes orificios en la manguera, y ese orificio gotea, de acuerdo a la manguera, por ejemplo, lo que nosotros manejamos, 1 litro por hora. Y nomás te lo gotea donde tú lo necesitas, en esa parte de la planta. Riegos rodados son riegos que tú nomás dejas ir el agua, inundas el terreno lleno de agua, y luego lo desaguas y el agua se va. Muchas veces el agua se va a los mares, y esa es agua que se podía haber utilizado para otros cultivos o algo así. Entonces, sí nos falta muchísima tecnificación, pero es muy difícil. No es nomás de que, ay, ¿por qué no lo hacen para que cuiden más el agua? Háganlo y listo. ¿Cuál será o qué será el que no se puede dar como que este siguiente paso aquí en México?
no es que no se pueda dar, sino es que es más difícil darlo por el tema del capital. O sea, cuesta. Si tú quieres poner un sistema de riego por goteo, te cuesta. Entonces, y el cultivo, lo que siembres, te tiene que pagar ese sistema, ¿no? Esa inversión que tú hiciste. Claro. Entonces, si tú siembras un cultivo que no es rentable, pues ¿de dónde vas a sacar para pagar el sistema de riego por goteo, por ejemplo? Caso hipotético. Entonces, es un tema de lana aquí. Entonces, sí puedes bajar, tener créditos, etcétera, pero hay mucho productor que no tiene acceso a eso. O sea, hay que aceptar que en México hay microproductores pequeños, medianos y grandes, ¿no? Entonces, ¿qué categoría están los micros y pequeños? Pues normalmente pues, no van a acceder a estas tecnologías, a una inversión más. A una inversión más. Dicen, oye, ¿por qué voy a gastar más? O sea, ¿qué reconocimiento me van a dar por cuidar el agua? O sea, no, o qué castigo me dan si la desperdicio. O sea, no hay nada que funcione así aquí. Perfecto. Vamos a un corte comercial porque la verdad es que está muy interesante este tema, Chava. Y la verdad es que tengo muchas dudas respecto a estos costos también, estas inversiones. Pero primero vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y ya estamos de regreso en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estoy con Salvador Palazuelos, creador de contenido, ingeniero y productor. Así que muchas gracias a toda la gente que sigue con nosotros. Estábamos hablando antes del corte, Chava, pues de todas, pues de estas inversiones que se utilizan hoy en día, de que algunos microproductores pues tal vez no tienen el acceso a este recurso para poder pues utilizar la tecnología, ¿no? en su producción. Pero también te pregunto, ¿de qué manera o de qué alguna otra manera podríamos optimizar al sector agrícola para reducir costos y gastos? Reducir costos y gastos. Bueno, el primero que ya te había comentado, que están promoviendo mucho esto, es la agricultura de conservación. ¿Qué ganas con la agricultura de conservación? Dejando a un lado el tema de trabajar menos el terreno, ahorro en combustible. Entonces, de hecho, estaba leyendo una comparativa entre una siembra normal de maíz y una siembra de conservación. Y en la siembra de conservación el ahorro que había en combustible era de 3,500 pesos por hectárea. Entonces, ahí ya tenés un pequeño ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa puedes hacer? He escuchado de muchos productores que hacen esto, nosotros no lo ponemos en práctica, pero poder de negociación, ahí te va, sí. El poder de negociación. Hay mucho productor que me platican de otros estados que se unen varios. Por decir, en lugar de ser un productor que va a negociar su semilla, pues se unen 20 productores a negociar el precio de la semilla y tienen representante, ¿no? Como una cooperativa. Okay. Entonces, si al de uno le iban a dar un precio por bolsa de semilla, no, pues vamos a decir, caso hipotético, 5,000 pesos, pues ya fueron 20 y se los dejaron a, no sé, 4,400, ¿no? Okay. Entonces, eso es algo que me estaban platicando la semana pasada de productores que lo realizan. Y yo les dije, ay, qué interesante. O sea, la unión de los productores que yo sé que en muchos lados antes se usaba. Y como que se dejó usar, como que cada quien por su lado. Y nosotros, de hecho, no lo usamos. Y dije, oye, pues qué chilo, ¿no? O sea, que sí se unieron y tuvieron un beneficio, en este caso, pues económico, ambas partes, ¿no? Entonces... ¿Tendrá que ver como un tema generacional? El que a lo mejor exista esta diferencia entre las generaciones de antes a hoy en día con los productores. Mira, yo sí te puedo decir, a como yo veo la cosa, el sector antes, en el pasado, como que era más unido. ¿Ah, sí? Se conocían más los productores, entonces había como más, pues mi papá me platicaba, mi abuelo, o sea,
todos los productores de la zona comían juntos, salían juntos o llegan a hacer un viaje de relación a agricultura juntos. O sea, había mucha relación. Hoy en día, en el tema de las nuevas generaciones, yo creo que cada quien ya está más, o sea, en mi caso que yo voy entrando, más enfocado a lo suyo. Más enfocado a lo suyo. Sí veo eso, pero el tema que traigo yo de redes también es bonito que no te une con otras personas físicamente, pero digitalmente te hace que tengas relación con muchísimas personas del sector y eso te abre un chorro de puertas y te facilita muchísimas cosas. Oye, y la agricultura, o sea, ¿qué piensas de esto? ¿Es negocio, independientemente de la importancia que tiene, obviamente, pero es negocio? ¿Tú lo catalogas como un negocio? Sí y no. ¿Por qué? Ahí te va. Hay que vivir la agricultura en diferentes segmentos, ¿no? Producción nacional, la exportación, granos, hortalizas, berries y todo eso. O sea, cada uno de estas ramas es totalmente diferente a la otra. ¿Qué producción deja más o mayor ganancia, margen de ganancia? El margen no lo puedes medir así. Por ejemplo, puedes agarrar un cultivo que la inversión que tú realizas es muy baja y tienes gran rentabilidad, pero en sí no es mucho dinero. O sea, en ganancia, o sea, no es mucho dinero que es lo que te queda por hectárea, porque es un cultivo barato. Es un cultivo, se le puede decir seguro. No le metes mucho dinero y siempre tienes tu margencito, ¿no? Se le podría decir. El maíz antes era así. El maíz en el pasado era un cultivo hace que de 10 años para atrás, que no llevaba mucho gasto, los costos de producción eran bajos y era como el cultivo seguro donde costo bajo, precio normal y tenías tu buen margen de utilidad, ¿no? Hoy en día ya no. Hoy en día, por ejemplo, por eso te digo, tema de granos es muy diferente. Y ahora esos costos de producción que teníamos en el maíz, ahora están así. Y ya están a la par casi de lo que tenías de lo que te quedaba. O sea, ya no, de hecho ya ni tienes tu utilidad ahorita. Claro. Ya para esta temporada. Entonces, cada año es diferente. Y cada sector es diferente. Si me puedes decir exportación, temas de hortalizas, tomates, exportas chiles, etcétera, pues es rentable. O sea, pero conlleva más costos. O sea, no es la misma producir para el mercado nacional que para exportación. No es lo mismo el flete aquí nacional que el de exportación. O sea, no es lo mismo las certificaciones que tienes que tener para exportación. Entonces, pero las agrícolas o las empresas que exportan, normalmente las que yo ubico, por ejemplo, les va bien, pero son empresas grandes, ¿no? Son empresas que ya tienen tiempo en el sector, entonces saben lo que hacen, saben cómo jugar con las cosas, tienen sus buenos tratos, sus buenas relaciones en Estados Unidos o en otros países, que esto les ayuda a sacar el producto y que sea un negocio rentable para ellos. No todos los años, ¿no? Hay años buenos y años malos. No, y además también el cambio, ¿no? De moneda que también el tipo del dólar. Exactamente. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, que te pagan la caja por dólares, ¿no? Entonces, una caja de $20 a 20 pesos, pues el productor, pues, y ahora está de 20 dólares, sigue igual a, ¿qué? 16.80. Pues ahí está ya el productor perdiendo un poco. Sí llega a afectar, pero, como quiera, sigue funcionando mejor mandándolo para allá. O sea, el mercado de la exportación es una cosa, si tú encuentras un buen comprador, un buen socio se le podría decir, funciona. El mercado nacional se llega a atorar un poco más. Por ejemplo, cuando aquí el mercado nacional se atora, cuando se atora nos referimos a, no sé si te ha tocado, no, pues la cebolla está a $1 en el kilo y nadie la quiere recoger en campo, ya se atoró el mercado nacional. Muchas veces el mercado de exportación te dice, mándamela. Yo te la sigo recibiendo. Y el productor te dice, si tienes chiles, por ejemplo, o tomates, que son plantas que le estás corte y corte y corte, tú necesitas quitarle ese peso de encima a la planta para que siga produciendo. Entonces, es un arte. Es un arte, entonces el de exportación te dice, yo te lo sigo recibiendo, y tú cortas y mandas y el mercado nacional puede estar parado. Claro. Entonces, hay muchos, por eso te digo, sí es negocio y a veces no. Ahorita el sector de granos está muy golpeado. Granos, me refiero principalmente al maíz. Si has visto pues varias manifestaciones por precios, porque al final el precio de los granos de muchos se basa en lo que dice la Bolsa de Chicago. Entonces, ahí es donde empiezan a salir otras variables que hacen que esa rentabilidad muchas veces se desaparezca, ¿no? Así es. Oye, y que además también es importante el mencionar, y desde tu punto de vista, pues saber qué proyección tiene la agricultura, pues hablando en 10 años. Sí. Porque ya hablamos también como que a corto plazo, ¿no? Sí. O actualmente. Pero desde tu punto de vista, en 10 años, ¿cómo ves
este sector? 2024, 2034. Yo pienso, tiene que haber un cambio en el tema, por ejemplo, que yo estaba hablando con una semillera, tema genético de las semillas. ¿Qué es lo que se nos está viniendo? Sequías. Tiene que haber mejoramiento genético en las semillas para que aguanten más sin agua, ¿no? Ahorita está el boom de todas las herramientas digitales para apoyo al productor relacionadas al agua. Porque va a ser el tema de aquí a 5 o 10 años. O sea, cómo podemos ser más eficientes con el agua, cuidarla más, monitorearla más y tener datos del agua. Entonces, ahorita muchas empresas están sacando sus aplicaciones para que el productor pueda monitorear todo esto relacionado al agua. Y estamos en pañales. O sea, ya lo estaba platicando yo con las empresas estas que están desarrollando estas aplicaciones, que apenas están en el prototipo, ahí va poco a poco. Pero yo sí veo que para allá se tiene que estar moviendo. O sea, sin agua no producimos. Exacto. Eso es un hecho. O sea, todos lo sabemos, sin agua no producimos. Entonces, ahorita el foco está para el agua. Y en 5 años va a estar para el agua. Y espero que en 10 caiga mucha agua, pero porque sí tenemos que empezar a voltear para ese lado y cuidarla. O sea, no solo en el campo, aquí en la ciudad también. E independientemente de este problema, también, ¿qué tecnologías existen o qué técnicas existen, por ejemplo, para también poder aprovechar al máximo el agua? O también no tener como que este problema a lo largo de los años. Nada, pues ese es un tema de tecnificación del campo. El campo se tiene que tecnificar. Antes podía el productor pedir como apoyos para bajar recursos para tecnificarse en sistemas de riego por goteo. Entonces está la aspersión, el riego por goteo. El riego por goteo se le puede decir que es el más eficiente, se le podría decir, de aprovechamiento de agua. Entonces es tecnificarnos, ¿no? Pero pues como te comenté, o sea, conlleva un costo que muchas veces las personas o los productores no quieren absorber porque muchas veces no te conviene. Claro. Muchas veces no te conviene. Pero ese es el tema, o sea, tecnificarnos lo más que se pueda. Exacto. Sí. Es como la única opción que existe, Chava. ¿Para el tema del agua? Sí. Sí, pues hay que aprovechar de usarla. O como te comenté, enseñarnos a usarla. Muchos que, no tienes recursos tú para tecnificarte, ¿no? ¿Qué castigo hay si no la uso bien? Exacto. O sea, yo sé de zonas en otros países donde me da cuenta que los tienen cortitos con el uso del agua. O sea, si tiras agua, tienes que pagar una multa, ¿no? Y no, aquí en México un productor puede desaguar y tirar el agua y no hay multa. Entonces, así como quieren que la mayoría de los productores pues enseñen a cuidar el agua si no hay una consecuencia negativa o una consecuencia positiva, ¿no? O sea, si la cuidé el agua, ¿qué gano? No, pues ¿sabes qué? Yo pago una cuota de agua por hectárea. No, ¿sabes qué? Porque hiciste un buen aprovechamiento de agua, pues un descuento de tu cuota, ¿no? Entonces, puede haber muchos esquemas que pueden llegar a funcionar, sí. Hay que ver cuáles. Perfecto. Es momento de ir a un corte comercial y regresando pues seguiremos hablando más sobre agrotecnología, inversiones del futuro aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Y estamos de regreso en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando a través de Telefórmula. Mi nombre es Alejandra Escobedo, así que muchas gracias por continuar con nosotros. Esta noche, como lo estoy mencionando, pues nos está acompañando Salvador Palazuelos. Y estamos tocando temas donde la tecnología y la agricultura pues ayudan a optimizar los recursos, hablando también financieramente. El uso de drones, Chava, yo te pregunto, ¿tienen funcionalidad real o es un tema en el que aún está en desarrollo? Sí. O sea, sí funcionan, sí sirven para el campo, sí, pero hay que saber usarlos. Ahí te va.
Entonces, vamos a dividirlos en dos categorías los drones. Los que se pueden usar para aplicaciones foliares, para tus cultivos, donde puedes tirar fertilizantes foliares, insecticidas, herbicidas y así. Son los drones más grandes. Y luego tenemos la categoría de los que toman imágenes, que se le puede decir que son los multiespectrales, ¿no? Entonces, esas dos categorías. El multiespectral funciona muy bien. Y, como te digo, se está empezando a usar ahora sí, de hace 2 años para acá. Cada vez es más común ver, para que así el productor tenga datos, o sea, tenga datos de sus cultivos. O sea, antes el productor pues, no puede recorrer toda la parcela del productor. Eso es un hecho. O sea, si tienes un terreno de 10 hectáreas, no puedes recorrerlo todo. Entonces, lo que te ayude el dron, lo mapea todo desde arriba, le toma las imágenes, y ya tú tienes una imagen de cómo se te ve tu terreno, ya con el software y con todos los colores que tú le quieras personalizar, etcétera, ya de acuerdo a cómo te arregles tú con esta empresa. Entonces, ya puedes ver tú las condiciones de tu terreno, de tu cultivo. Oye, ¿sabes qué? Esta parte de aquí tiene más seco, está más seco, acá está más húmedo, ¿no? Entonces ya se va mapeando. El tema con el dron, por ejemplo, para aplicaciones foliares, es que cualquiera puede comprar un dron, ¿no? Tú puedes llegar a comprar un dron, tú lo pagas, etcétera, y decir, oye, yo hago aplicaciones foliares. Mucha gente no está capacitada. Ese es el tema. Y yo creo que es el miedo que tiene mucho productor, porque al principio, ponle tú que hace 3, 4 años para acá, que empezó el tema de los drones, muchos compraron sin estar capacitados a un 100% en el uso del dron. Entonces llegaron con productores, hicieron aplicaciones y no hicieron aplicaciones eficientes. Entonces, también las empresas de los productos que venden se tienen que cambiar, porque no es lo mismo. El dron usa poquita agua. Y una aspersora o un avión con los que se hacen normalmente las aplicaciones usan muchísimos litros de agua. Entonces, el tema de las dosis es un tema que se tiene que ver, que muchos no saben de que medir las dosis. ¿Qué dosis voy a usar en un dron que trae 40 litros contra un avión que trae, no sé, que le metas 300, 500 litros, 1000? Entonces, no son las mismas dosis. Entonces, es saber cómo usarlos bien, ¿no? Los drones. Y eso es algo que ha pasado mucho en el sector. Hoy en día ya hay más certificaciones y más cursos que están enseñando a las personas a usarlo bien y correctamente los drones. Y hay zonas del país donde lo beneficia más. O sea, las zonas de temporal, que me ha tocado ver a mí, es muy eficiente el uso de drones. Zonas donde tú tienes muchos cables de luz, el uso de drones. En mi zona que no es de temporal, pues todavía se usa mucho el tractor y la aspersora y el avión. Entonces, es de acuerdo en muchas zonas, pero los drones sí llegaron para quedarse. Eso es un hecho. Es un beneficio totalmente. Sí, es un beneficio, hay que saber usarlos. ¿Y qué desventaja podrías encontrar en el uso de drones? ¿Qué desventaja? Pues como te comenté, además de que hay productores que no saben utilizarlo. Mala capacitación de la persona que lo esté manejando. Y desventaja, pues que es, pues no, o sea, te puedo decir que tuvieron desventajas antes los primeros modelos, pero ya ahora las compañías que están fabricando estos drones, pues lo están mejorando. O sea, antes pues te rendían, no sé, 1 hectárea, y ahora el dron más nuevo, pues ahora haces más superficie, ¿no? Con la misma batería. Entonces, yo creo que la desventaja más grande, como te comenté, es la mala capacitación que pueden llegar a tener muchas personas que están en el negocio de los drones. Y de ahí en fuera, el dron es muy bueno. Sí, y empezar a usarlo es muy bueno también. O sea, es la recomendación que tú les puedes hacer a los productores que nos están viendo. Yo les recomendaría no tener miedo a probar las nuevas tecnologías. Y ya probando, ellos van a ver los resultados, si conviene o no conviene. Pero que no se dejen llevar por el de que, ¿sabes qué? Yo veo que eso no tira tanta agua como un avión. No sirve. No, cálalo. Cálalo y ya vas a ver tus resultados. Si funciona, lo vas a seguir usando. O sea, como quiera el costo, por ejemplo, de aplicación con un dron que con una avioneta viene siendo el mismo. ¿Qué contamina menos? Un dron. Exacto. Que despegue una avioneta, ¿no? Entonces son cositas que se tienen que ir viendo con los productores, pero sí, adelante, o sea, cálenlo. Oye, y también háblame sobre los costos de inversión de tecnologías aplicadas al campo contra los sistemas convencionales de producción. ¿Cuál es tu punto de vista con este tema? Pero ahí hay que ver qué enfoque queremos agarrar, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos invertir en mucha tecnología, en sistemas, por ejemplo, agricultura protegida. Agricultura protegida, ¿con qué me refiero a agricultura protegida? Invernaderos, mallasombras o macrotúneles, ¿no? Y contra un convencional, campo abierto, ¿no? Entonces, ¿dónde tienes más producción? Obviamente en la agricultura protegida. ¿Dónde tienes más gasto o qué te cuesta más? Agricultura protegida. Entonces, ya ahí es de acuerdo a la bolsa de cada productor, obviamente. Pero, por ejemplo,
el tema de la producción de 2050, ¿no? Tenemos que producir más. ¿Cómo podemos hacer para que en una hectárea producir más? Si produzco lo convencional, campo abierto, chiles o tomate, lo que sea. Tengo, no sé, 70 toneladas por hectárea, ¿no? Campo abierto. Yo pongo agricultura protegida y eso se me dobla. Entonces, ya tengo el doble de producción o el triple, o sea, dependiendo de la tecnología que tú le metas, ¿no? Puede haber invernaderos que los invernaderos se dividen en niveles, ¿no? Por ejemplo, hay muy económicos y hay unos que de vidrio climatizados y toda la cosa que conllevan mucha lana, ¿no? Pero obviamente ese invernadero es para que te dé mucha producción, pero cuestan millones de pesos por hectárea. O sea, contra una producción de campo abierto que te puede salir, no sé, en 500,000 pesos por hectárea. Y aquí la pura infraestructura te salen millones. Entonces, ya ahí es un tema de presupuesto, pero cada vez más ¿cómo se le podría decir? Hay mucha accesibilidad a ellas, se le podría decir, ¿no? Entonces, antes, sí era más complicado, por ejemplo, levantar tu malla sombra o tu invernadero. Era una compañía que lo hacía o dos. ¿Sabes qué? Ahora hay 20. ¿No? Cada una trae su cotización diferente, sus precios diferentes, y pues con alguna puedes llegar a cerrar tratos. Hay unas que te piden, ¿sabes qué? Temas de la lana, o sea, oye, pues a mí págame al principio, a mí págame al final, o sea, yo he platicado con muchas y cada una trabaja diferente y hay unas que son más accesibles que otras, ¿no? Eso es el tema de terrenos, por ejemplo. Está el tema de cómo meterle tecnología a los tractores, sistemas de autoguiado, que te mapee el tractor, que las aspersoras te tiren el producto que tú desees exactamente en el punto donde tú lo desees, que la computadora le pase esa información. O sea, toda esa información cuesta, los datos cuestan, pero ¿cuánto te vas a ahorrar? ¿O qué tan eficiente vas a llegar a ser si usas esas tecnologías? Entonces, las empresas ahorita se están migrando a ser más tecnológicas. John Deere, por ejemplo, trae un enfoque tecnológico cañón y la mirada la traen para allá. O sea, ya no es nomás hago tractores, ¿no? Ahora hago tecnología. Entonces, tecnología que tú le pones a tu tractor, a tu trilladora, y John Deere ahora lo que te da son datos. O sea, John Deere quiere que tú sepas qué pasa en cada metro cuadrado de tu terreno para que tú así puedas tomar la decisión correcta de lo que vas a hacer o aplicar o etcétera. Exacto, y que además, al final de cuentas, pues los agricultores, los productores, pues tienen una gran ventaja en el uso de estas tecnologías, ¿no? Se ahorran también muchísima inversión, ¿no? ¿O cómo lo podemos manejar? Pues, se le podría decir que es a largo plazo. Muchas veces queremos ver el resultado en la primera cosecha, pero es a largo plazo y es aprender a usar los datos. O sea, si yo tengo toda esta tecnología que me da datos de mis cultivos, pues ¿cómo lo voy a usar para mi beneficio? Si tengo los datos y no los aprovecho, pues de nada sirve, ¿no? Entonces yo sí creo que yo veo productores que desarrollan sus propios sistemas de datos y saben aprovecharlos. Cada metro cuadrado de su terreno lo aprovechan con los datos que tienen. Y eso los hace mucho más eficientes. Y, por ejemplo, a los clientes que tienen ellos, les gusta eso. Y dicen, oye, a mí me gusta que mi proveedor que usa datos y que está reinventándose, que busca tecnología. Y casi les da un abrazo y dicen, no, eres mi estrella, mi proveedor estrella, un productor, no sé, de papa. Entonces, el voltear a ver todo esto sí te sirve. De que te sirve, pero hay que usarlos. O sea, de nada sirve que me den toda la información desplegada y ¡ay, qué bonita se ve! Ay, si no hago nada. Exactamente. Sí. Oye, y además también yo te quiero preguntar, porque igual con otro invitado le hicimos la misma pregunta sobre el uso de suelo y, por ejemplo, en este caso, el campo. Como productor, ¿qué es mejor? ¿Adquirir tu propia tierra o rentarla? ¿Qué opción o qué beneficio tiene esto? ¿Tú qué recomendarías? Muy sincero, antes, en el pasado, comprar, porque el campo era muy rentable, el sector agrícola era muy rentable. Yo platicaba con mi papá y en los años cuando él era joven, 90s, principios de los 2000, año con año se llegaba a comprar maquinaria, terrenos, así, porque el campo era muy rentable. Y el campo está siendo cada vez menos rentable. Entonces, si me dices, ¿qué conviene? Yo te diría renta. Pero tienen que ser buenas tierras, con acceso a agua. Entonces hay muchas variables a considerar y el precio de la renta que vas a pagar, cuántos años la vas a tener. O sea, si tú me dices, oye, tengo $1,000,000 de pesos, caso hipotético, ¿compro terreno o rento? Oye, pues con $1,000,000 en mi zona me alcanza apenas para 2 hectáreas. No es nada. Y de otra manera, con ese $1,000,000 de pesos, ¿cuántas hectáreas puedes sembrar rentadas? Si la renta saque pues es que es muy variado, ¿no? En mi zona va desde los
Un 13, de 13,000 pesos hasta los, ya muy exagerado, 20 para hortalizas y cosas así. Entonces, la superficie para rentar, pues, es muchísimo mayor, ¿no? Ya si te sobra el dinero, pues, obviamente comprarlo. Lo aprovechas. Sí, claro. Perfecto. Vámonos a un corte comercial y regresando, pues, continuamos hablando más acerca de la agrotecnología e inversiones del futuro. Vamos a un corte y continuamos. Bienvenidos a Yumja, nuestro nuevo desarrollo frente al Mar Caribe. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y ya estamos de vuelta en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Muchas gracias por continuar sintonizándonos. El tema de hoy es agrotecnología, inversiones del futuro. Chava, como yo te quiero preguntar esto, ¿no? Antes del corte, pues estábamos hablando sobre si es buena opción el rentar o el comprar, ¿no? Sí. Ya hablamos también acerca del uso de las tecnologías, porque de eso es el tema del día de hoy. Y además también te quiero preguntar, ¿cómo repercute la alta tecnificación en sistemas de producción con base a la mano de obra? ¿Qué es lo que se puede hacer para, pues, no tener un impacto negativo con la producción? Ok, yo lo que sí te digo es que no hay mano de obra. O sea, se está acabando la mano de obra del campo. Entonces, urge tecnificarnos más. Como ya te había comentado al principio, hay cultivos muy tecnificados. Por ejemplo, los granos. Tú puedes cosechar los granos con máquinas. Los tomates los cosechas a mano. ¿Cuánta gente necesitas una hectárea para cosechar los tomates? Exacto. Con el maíz, por ejemplo, con una máquina cosechas 20 y tantas hectáreas diarias. Con las hortalizas y las berries y el aguacate y todo eso, no. Entonces, nos urge tecnificarnos más. Ya hay tecnologías de cosecha. Obviamente, pues lo ves más común en otros países como Holanda. Holanda es top en temas de tecnología de agricultura. Pero obviamente van empezando y son caras. Son muy caras. O sea, son robots, por ejemplo, que ves videos tú que están en huertas de manzana y están cosechando las manzanas así, robotcitos. Esto en Holanda mencionabas. No, en otros países, ¿no? Okay. Pero en Holanda sí, yo he visto varios videos en invernaderos de tomate. Entonces, pero hay robotcitos que van cosechando, ¿no? Obviamente son lentos, son caros, son tecnologías que no tienen nada que han salido, que con el tiempo se van a mejorar, se van a abaratar. Exacto. Obviamente. Pero ahorita el tema es mano de obra, cada vez está más escasa en el campo. Cada vez está más escasa y muchas agrícolas, ponle tú, necesitan 100 personas y traen 70. Y así hay muchísimas. Entonces, y muchas veces dices tú, en temas de cosechas. ¿Qué tendrá que ver esto, Chava? La falta de mano de obra o la falta de personas que quieran hacer pues este tipo de trabajo. No, hay que aceptar el hecho que las personas que trabajan en el campo, los jornaleros, por ejemplo, muchos, los hijos, por ejemplo, si ahorita un señor, los hijos estudian, se preparan, si llegan a ir a ciudades o llegan a hacer otras cosas, ¿no? Ya, pues tal vez el trabajo ya no les llamó la atención. Hay mucho joven, muchas personas que están pues en otras ondas que no trabajan de ninguna forma. Entonces, de hecho, de eso hay mucho flojo. Mucho flojo. Pero, muchos que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en el sol todo el día. Y se respeta, ¿no? Lo que sí es que muchos tienen la idea, por ejemplo, que uno que cosecha tomate le va mal. Entonces, mucha gente no sabe cuánto se le paga a las personas. Obviamente depende de la zona y cada productor, pero muchas veces les va muy bien. Nosotros, en nuestro caso, en Chiles, por ejemplo, nosotros tenemos en una jornada de un día, ponle tú que entran a las 8 cosechadores, jornaleros, que entran de 8 a 4 de la tarde. Más o menos tienen su tiempo para comer, les llevamos comida.
hay un vato que te hacía 3,000 pesos. En serio? ese día. Ajá. Pero es mis respetos para el trabajo que esas personas realizan. Yo no puedo hacerlo. Trabajan en el sol, no se paran, cosechan así, ta. O sea, impresionante. Obviamente no todas las personas trabajan así, hay otros que trabajan menos, pero a muchos les va muy bien. Pero sí, o sea, yo sí veo muy complicado el tema de la mano de obra. Muchas veces se traen de otros estados para poder, en mi caso de Sinaloa, para que satisfacer la demanda, pero pues ya, como quiera, ya hay una falta de... Entonces hay que ver qué pasa. ¿Crees que en algún futuro, pues este uso de tecnologías, como tú lo mencionabas, llegue algún día aquí a México? Claro. ¿Que sustituya la mano de obra completamente? Pues no completamente, siempre se van a necesitar las personas, ¿no? Entonces, si tenemos una máquina, necesitamos a alguien que repare la máquina o que sepa controlar la máquina o sepa lo que quieras, ¿no? El tema del maíz, o sea, antes, ¿cómo se cosechaba el maíz? Antes de que tuviéramos las cosechadoras del maíz, o sea, ¿cuántas mazorcas te desgranan por minutos? O sea, es impresionante la tecnología esa, cómo llegó a cambiar el tema de los granos, el maíz, el frijol, el sorgo, el soya, todos esos granos se pueden cosechar con la misma máquina. Antes, pues ponte tú, no sé cuándo ya salió la primera trilladora, pero pues ni teníamos la menor idea que podíamos llegar a hacer eso. Los cultivos estos que son más manuales, porque tienen que ser más delicados, ¿no? Un tomate, pues ponle en una máquina y pues es muy probable que lo apachurres o que le hagas una rajadita. Igual las berries, pues tú agarras una berry y pues son muy sensibles, ¿no? Entonces tienen que ser máquinas pues muy exactas y muy minuciosas para que la fruta pues al momento de cosechar no le pase nada. ¿Van a llegar? Pues tarde o temprano no van a llegar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿A qué precio? Tampoco se sabe. Claro. Pero de que llegan, ¿no? Y va a ser muy interesante porque la mano de obra que se utiliza en el campo, pues lo fuerte es en las cosechas y es en de todos estos cultivos, ¿no? O hortalizas, berries y huertas de aguacate y cosas así. Es donde se utiliza mucha gente. Oye, y además también, pues ya casi estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, pero también es importante mencionar cuál es como el prevenir estas cuestiones de riesgo hoy en día con los productores, porque muchas veces llega, no sé, X situación que no se puede controlar. Sí. ¿Qué es lo que tú recomendarías para que los productores pues tengan como que o minimizar los riesgos que existe, por ejemplo? Informarnos. Hay mucha desinformación en el campo. No hay unión. Entonces, y la información te da poder al final. Entonces, hay mucho productor que no sabe, por ejemplo, de dónde sale el precio del maíz. ¿Quién dice que el maíz va a valer esto? ¿Por qué? Porque no sabe que viene la bolsa de Chicago, que ya está en bushels, hay que pasarlo a toneladas, hay que convertirlo de dólares a pesos. Entonces hay que informar al productor. Mucha gente no sabe leer tendencias. O sea, normalmente el productor, la verdad, siembra por sembrar. ¿No? Es que yo he sembrado maíz toda mi vida y siembro maíz. Es que yo he sembrado frijol toda mi vida y siembro frijol. Y así, Nosotros sembramos maíz. Mi familia sembramos chiles también y maíz. Y yo desde que sembramos maíz, desde antes, cuando íbamos a sembrar maíz, le dije a mi papá, te digo que no va a valer, para que sepas. Y ahorita que ya se acerca la cosecha, le dije, ¿qué te dije? O sea, no va a valer. ¿Por qué? Porque uno se agarra leyendo las noticias. Oye, ¿qué influye en el precio del maíz? No, pues la producción de Estados Unidos, la de Argentina, la de Brasil, lo que haga China, el tema de Ucrania. ¿Por qué el precio del maíz se disparó muchísimo otra vez? Porque hubo guerra en Ucrania. Ucrania es exportador de maíz a nivel mundial, top 4, top 5 está. Hubo guerra, no hubo la exportación y por ende el maíz, pum, se disparó. Entonces ya todo eso está nivelado y ahora el precio está pues bajo. Pero está bajo porque todos los países están produciendo. Entonces, uno ve las noticias. Yo vi las noticias en aquel momento de que, Estados Unidos está así, Brasil está así, Argentina así. Y luego, pues, empiezas a ver las tendencias. Pues, hay gráficos, ¿no? Estadísticos. De que el comportamiento del precio, Y yo le dije a mi papá, no, esto no va a valer. Entonces, tenemos que aprender a usar los datos. A informarnos, a leer noticias, a leer qué está pasando en otros lados. Si a mí me interesa sembrar tomate, y soy de Sinaloa, pues Sinaloa compite con la ventana de Florida. Entonces hay que informarnos qué está pasando en la ventana de Florida, ¿no? O en bell pepper también, o en el cultivo, o sea, qué está pasando con los arándanos. Yo soy productor de arándano aquí en mi ventana aquí. ¿Qué pasa con los arándanos, no sé, de allá de Perú, Chile? Entonces, toda esa zona productora. Entonces, yo sí creo
que hay que aprender a informarnos, hay que leer, a sacar datos, todo lo que se pueda de todo lo del sector y alzar la voz. Alzar la voz, muy importante. alzar la voz cuando algo no estemos de acuerdo en algo. El campo está muy golpeado ahorita, por muchos factores, muchas variables, y muchas veces hay que levantar la voz, ¿no? Y no solo la agricultura, la ganadería también, el sector de la pesca también. O sea, todos los sectores ahorita, el de la leche, tú ves videos que están tirando la leche. El del camarón, se pone que está prohibido importar camarón de otros países y sigue entrando. Y eso afecta a los productores nacionales. Entonces, el tema del maíz, pues, ¿por qué nos basamos en lo que dice la Bolsa de Chicago, que es maíz amarillo transgénico? Siendo aquí el maíz blanco, que no es transgénico y es de mayor calidad. Entonces, hay muchas variables que nosotros como productores pues tenemos que alzar la voz y decirles, oye, pues no estamos de acuerdo en esto y hay que ver qué hacemos y qué cambio pues hacen las personas que les corresponde. Perfecto, Chava, muchísimas gracias. Ya llegamos a la parte final, así de rápido se nos va el tiempo. Te agradezco, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, tus redes sociales para que te sigamos. Redes sociales, elagricultor.mx, así me pueden encontrar. Y subimos contenido muy padre, ¿no? Entonces, si quieren conocer los procesos que pasan en el campo, ahí lo van a encontrar. Perfecto. ¿Algo más que desees agregar? ¿No? Rápidamente. Saludos a mi papá, a mi mamá, mi novia. También aprovechando el espacio. Sí. Perfecto, Chava, muchísimas gracias. En conclusión, rápidamente, igual que quisieras mencionar sobre el tema del día de hoy, agrotecnología e inversiones del futuro. No hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, hay que animarnos, muchas veces conllevan un costo, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, pues por algo se crean las tecnologías, ¿no? Es para beneficio de uno, al final lo vas a terminar recuperando de alguna manera u otra, entonces animarse a usarlas. Perfecto, muchísimas gracias. Llegó el momento de despedirnos. Te agradezco, Salvador, Chava, por acompañarnos y gracias a la gente que nos sintonizó el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un programa más. Soy Alejandra Escobedo y a nombre de Juan Carlos Zamora les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos, hasta la próxima. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora.